Pedro Alonso, al amanecer, entró en la estación de trenes de Madrid con una extraña inquietud en el pecho. La multitud se movía con prisa, pero sus ojos se fijaron en un hombre de abrigo negro. El desconocido caminaba con una calma inusual, observando cada rincón con cautela. Pedro supo de inmediato que no era un pasajero cualquiera. El maletín de cuero que llevaba parecía corriente, pero algo en su instinto le gritaba lo contrario. De pronto, el hombre evitó su mirada y avanzó hacia el andén lateral. Sin pensarlo, Pedro comenzó a seguirlo entre la multitud. El silbido agudo de un tren llenó el aire, mezclándose con el murmullo de la gente. El desconocido dejó el maletín en el suelo y sacó un teléfono móvil. Pedro sintió que aquel objeto escondía un peligro oculto. Por un instante, el murmullo de la estación se apagó, como si todos hubieran notado el maletín. Pedro intentó acercarse, pero los cuerpos apretados de los pasajeros bloqueaban su camino. Las puertas del tren comenzaron a cerrarse con un chasquido metálico. El hombre tomó el maletín de un tirón y subió al vagón en el último segundo. Antes de desaparecer dentro, le lanzó a Pedro una mirada cargada de desafío. Había en sus ojos una amenaza silenciosa. Pedro, con el corazón latiendo con furia, saltó hacia el mismo vagón. No podía permitir que aquel misterio se escapara. El tren empezó a moverse y el rugido de los rieles acompañaba su decisión. Dentro del vagón reinaba un silencio extraño. Los pasajeros se miraban, pero nadie hablaba. El hombre del abrigo negro se había colocado al fondo, abrazando el maletín contra su pecho. Cuando Pedro avanzó unos pasos, el desconocido se levantó de golpe. Sus ojos brillaban con una determinación letal. Pedro entendió que aquel no era un delincuente común, sino parte de algo mucho más grande. El tren entró en la oscuridad del túnel y Pedro supo que había cruzado un punto sin retorno. La penumbra del túnel envolvía el vagón como un secreto no revelado. Pedro sintió como el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. El hombre del abrigo negro abrió lentamente el maletín. Dentro brillaban cables, luces rojas y un dispositivo que no dejaba dudas. Era una bomba. Pedro contuvo la respiración, consciente de que cada movimiento podía ser el último. El desconocido sacó un pequeño control remoto del bolsillo. Sus labios dibujaron una sonrisa fría. «Sabía que alguien como tú aparecería», dijo en voz baja. Pedro apretó los puños, sintiendo la tensión en cada músculo. Los demás pasajeros parecían petrificados, incapaces de reaccionar. El tren seguía avanzando a toda velocidad bajo la ciudad. Pedro dio un paso al frente, con la mirada fija en el detonador. El hombre levantó una ceja, sorprendido por su valentía. «¿De verdad crees que puedes detenerme?», murmuró. La luz del vagón parpadeó, como si el destino dudara en aquel instante. Pedro buscó un punto débil, un error, algo que pudiera darle ventaja. El control remoto temblaba ligeramente en la mano del desconocido. Con un movimiento brusco, Pedro se lanzó hacia él. Los cuerpos de los pasajeros se apartaron en un grito colectivo. El vagón se llenó de caos mientras el detonador caía al suelo. El hombre soltó un golpe seco contra Pedro, haciéndolo retroceder. El sudor corría por la frente de ambos, la tensión era insoportable. El pitido lejano de la bomba sonó como una cuenta regresiva. En ese instante, Pedro supo que no había marcha atrás. Pedro se abalanzó de nuevo con todas sus fuerzas. Sus manos alcanzaron el maletín, pero el hombre lo jaló con furia. El vagón temblaba, los pasajeros gritaban pidiendo ayuda, el control remoto seguía en el suelo, a unos metros de distancia. Pedro intentó empujar al hombre contra la pared metálica. Los ojos del desconocido ardían con odio y desesperación. «No entiendes nada, Alonso», gruñó como si lo conociera. Esa revelación heló la sangre de Pedro por un segundo. ¿Quién era realmente aquel hombre? La bomba emitió un pitido más rápido, acelerando el pánico. Pedro giró su cuerpo y trató de inmovilizarlo con una llave. El desconocido soltó un alarido de rabia. El tren salió del túnel y la luz del amanecer entró por las ventanas. El brillo iluminó el sudor y la tensión en sus rostros. Pedro logró soltar el maletín de sus manos, pero el hombre, con un movimiento rápido, sacó un cuchillo escondido. La hoja brilló bajo la luz. Pedro retrocedió un paso, preparado para el ataque.
Los pasajeros se refugiaron en las esquinas, aterrados. El choque era inevitable. No había salida. El cuchillo descendió en dirección a Pedro. Con un giro instintivo, Pedro lo esquivó por apenas un centímetro. El vagón entero se estremeció con la violencia del forcejeo. El maletín cayó entre ellos, abierto, mostrando el corazón de la bomba. Pedro entendió que solo tenía segundos para actuar. Pedro se lanzó hacia el cuchillo antes de que el hombre pudiera levantarlo de nuevo. Sus manos se cerraron sobre la muñeca del desconocido con una fuerza desesperada. El acero tembló en el aire, a centímetros de su rostro. El rechinar del metal y el jadeo de ambos llenaban el vagón. El hombre gruñía, intentando clavar la hoja con brutalidad. Pedro giró su cuerpo y lo empujó contra el suelo. El cuchillo chocó contra el piso metálico con un estruendo sordo. Rápidamente, Pedro lo pateó lejos, hacia debajo de un asiento. El desconocido, furioso, le propinó un golpe directo en el rostro. La sangre comenzó a brotar de la ceja de Pedro. Mareado, apretó los dientes para no perder el control. El pitido de la bomba se aceleraba, implacable. Pedro miró el maletín abierto, con luces intermitentes como ojos demoníacos. Una pantalla mostraba números que descendían con frialdad matemática. El tiempo se agotaba. El hombre aprovechó la distracción para abalanzarse otra vez. Ambos rodaron por el pasillo, chocando contra los asientos. Los pasajeros gritaron. Algunos intentaron huir al siguiente vagón. Pedro logró quedar encima, sujetándole los brazos con fuerza. «¿Quién eres?», exclamó con rabia. El hombre sonrió, incluso en la derrota. «Soy lo que tú temes ser», susurró. Aquellas palabras retumbaron en la mente de Pedro como un eco sin fin. La cuenta regresiva marcaba ya los últimos segundos, y Pedro entendió que debía elegir entre vencerlo o detener la bomba. El sudor le caía en los ojos, nublando su visión. Pedro soltó al hombre por un instante y corrió hacia el maletín. Los cables de colores parecían una telaraña infernal. Su respiración era tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Detrás de él, el desconocido se levantaba tambaleante. «No puedes detenerlo», gritó con voz ronca. Pedro ignoró sus palabras, recordando las lecciones de su pasado. Había visto explosivos antes, sabía que el más mínimo error podía ser fatal. Sus dedos buscaron el cable correcto, temblando. Los segundos pasaban como cuchillas sobre su mente. El hombre se acercó, arrastrando los pies, con una risa enloquecida. Pedro respiró hondo y apretó un cable azul. El pitido se aceleró aún más, como burlándose de él. «No», exclamó el desconocido, lanzándose sobre Pedro. Ambos cayeron junto al maletín, enredados en una lucha final. Pedro estiró la mano, buscando desesperadamente el interior del dispositivo. Sus uñas rozaron un cable rojo que parecía vital. El hombre intentó detenerlo, sujetándole la muñeca con brutalidad. Los ojos de Pedro se llenaron de una determinación inquebrantable. Con un último esfuerzo, tiró del cable. El pitido cesó de golpe. El silencio se hizo tan denso que casi resultaba insoportable. El desconocido lo miró, incrédulo, como si no pudiera aceptar la derrota. «Esto no termina aquí», murmuró antes de desplomarse. Pedro, exhausto, supo que apenas había ganado una batalla, no la guerra. Pedro permaneció arrodillado frente al maletín apagado, respirando con dificultad. El silencio del vagón era irreal, como si el mundo entero contuviera el aliento. Los pasajeros lo miraban con una mezcla de miedo y gratitud. Nadie se atrevía a moverse todavía. La sangre de su ceja le corría por el rostro, marcando un camino ardiente. Sus manos temblaban, aún sintiendo el calor del cable entre sus dedos. El desconocido seguía tirado en el suelo, inconsciente, pero respirando. Pedro sabía que debía entregarlo, descubrir quién estaba detrás. Sin embargo, una duda ardía en su interior. ¿Y si él decía la verdad? «Soy lo que tú temes ser», resonaba una y otra vez en su mente. El tren comenzó a desacelerar, acercándose a la siguiente estación. Las luces parpadearon, iluminando el sudor en su frente. Pedro se puso de pie lentamente, tambaleándose. Sus piernas parecían de plomo, pero la decisión lo mantenía erguido. Miró a los pasajeros y dijo con voz firme: «Todo terminó», pero sabía que era una mentira piadosa.
Afuera, la ciudad seguía latiendo con secretos y amenazas invisibles. Y en lo profundo, Pedro sentía que el enemigo verdadero lo esperaba todavía. El vagón se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron y un aire frío invadió el interior. Policías y guardias irrumpieron de inmediato, apuntando con armas. Los gritos de los pasajeros llenaron el andén. Pedro levantó las manos lentamente, con la mirada fija en el suelo. Sabía que las preguntas serían interminables, y que la sombra de aquella noche lo seguiría, incluso más allá de Barcelona. Pedro fue arrastrado fuera del vagón por dos agentes mientras los pasajeros lo señalaban como héroe. Los flashes de las cámaras lo cegaron de repente en el andén iluminado. Periodistas gritaban preguntas, empujando micrófonos hacia él. Su nombre resonaba como un eco en medio de la confusión. Pedro no respondió, solo mantenía la cabeza baja. El desconocido era llevado en una camilla, esposado, aún inconsciente. Los policías murmuraban entre sí sobre el maletín desactivado. Uno de ellos comentó que aquello parecía más un mensaje que un ataque. Esa frase se clavó en la mente de Pedro como un cuchillo. Un mensaje para mí, pensó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Al subir al vehículo policial, sus ojos se cruzaron con los de un niño. El pequeño lo miraba como si fuera un salvador. Pero Pedro solo sintió el peso insoportable de la mentira. Dentro del coche, el silencio era asfixiante. Un agente finalmente rompió la calma. Necesitaremos su testimonio completo. Pedro asintió, aunque sabía que no podía decir toda la verdad. Contar lo que el desconocido había revelado sería demasiado peligroso. Y en el fondo, temía que nadie le creyera. El trayecto hacia la comisaría se le hizo interminable. Afuera, las luces de Barcelona pasaban como destellos fantasmales. Recordó las palabras: «Soy lo que tú temes ser», y comprendió que esa sombra estaba más viva que nunca en su interior. Apretó los puños con rabia y desesperación. Quizás lo peor aún estaba por comenzar, y Pedro lo sabía con absoluta certeza. En la comisaría, Pedro fue conducido a una sala estrecha con paredes grises. El zumbido de una lámpara vieja llenaba el silencio incómodo. Dos agentes lo observaron desde el otro lado de la mesa. Uno de ellos comenzó a grabar su declaración. Pedro relató lo sucedido en el vagón con voz apagada. Omitió las palabras del desconocido, guardándolas solo para sí. Cada frase que decía le pesaba como una carga invisible. Los agentes intercambiaban miradas, como si desconfiaran de él. Le preguntaron por qué había reaccionado tan rápido. Pedro respondió que fue puro instinto. Nadie parecía convencido del todo. Afuera, un reloj marcaba la medianoche. Barcelona dormía, pero para Pedro la noche apenas empezaba. Sus pensamientos lo devoraban en silencio. Se veía a sí mismo reflejado en la mesa metálica. Ese reflejo parecía sonreírle con ironía. Sintió un estremecimiento, apartando la mirada. Uno de los agentes le ofreció un vaso de agua. Pedro lo tomó, pero sus manos temblaban demasiado. La imagen de la sombra volvió a cruzar su mente. «Soy lo que tú temes ser», resonó de nuevo en su cabeza. Cerró los ojos con fuerza, intentando contenerse. Cuando los abrió, notó que ambos agentes lo observaban en silencio. Era como si supieran más de lo que aparentaban. En ese instante, Pedro sintió que no estaba seguro en ningún lugar. Horas más tarde, lo dejaron salir bajo custodia. La ciudad estaba envuelta en un aire húmedo y frío. Caminó por las calles solitarias acompañado por un oficial. Las farolas arrojaban sombras que parecían moverse con vida propia. Pedro evitaba mirarlas demasiado tiempo. Sentía que algo o alguien lo vigilaba constantemente. El oficial rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Usted conocía al hombre del tren?» Pedro se detuvo, sorprendido. Negó con la cabeza, pero su voz tardó en salir. «No, no lo había visto nunca», dijo finalmente. El oficial lo miró fijamente, buscando contradicciones. Luego asintió en silencio y siguieron caminando. Pedro sabía que la mentira solo complicaría más las cosas, pero no podía permitir que alguien descubriera la verdad. Esa verdad era un laberinto del que no podría escapar. A lo lejos se escuchaba el eco de unas campanas nocturnas. Barcelona parecía susurrar secretos entre sus callejones. Pedro respiró hondo, intentando calmarse.
pero el aire se sentía pesado, como si ocultara una amenaza. Cada paso lo acercaba a un destino que aún no comprendía. El recuerdo del maletín seguía quemándole en la mente. Aquello no había terminado, lo sabía con certeza. El enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba, y quizás esa sombra llevaba su mismo rostro. Pedro fue llevado a un apartamento vigilado por la policía. La puerta metálica se cerró tras él con un eco áspero. Dentro había apenas una cama, una mesa y una ventana con barrotes. El lugar se sentía más como una celda que un refugio. Dejó caer su chaqueta sobre la silla y se desplomó en la cama. Pero el sueño no llegaba, solo la ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, veía al desconocido en el tren. Su voz resonaba: «La sombra eres tú». Pedro se cubrió el rostro con las manos, intentando huir de sí mismo. Afuera, los neumáticos de un coche chirriaron en la calle. Se levantó de golpe, mirando por la ventana. Vio una figura inmóvil en la esquina, observando el edificio. No podía distinguir su rostro, solo una silueta oscura. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Dio un paso atrás, tropezando con la mesa. La figura levantó lentamente la cabeza hacia él. Pedro sintió que sus piernas flaqueaban. No sabía si era real o un juego de su mente. Se tapó los ojos, pero la presencia seguía allí. Un frío intenso invadió la habitación. La bombilla parpadeó 2 veces y quedó fija. Cuando volvió a mirar por la ventana, la figura había desaparecido. Pedro jadeaba, con la garganta seca. Estaba claro. Aquella sombra lo seguiría sin importar dónde estuviera. Y cada vez se acercaba más. A la mañana siguiente, un inspector vino a interrogarlo. Su voz era firme, pero no agresiva. Le preguntó de nuevo por el hombre del tren. Pedro repitió la misma versión, aunque más inseguro que antes. El inspector lo observaba con ojos calculadores. Luego colocó sobre la mesa una carpeta llena de fotos. Eran imágenes borrosas de cámaras de seguridad. En varias se veía a Pedro entrando en diferentes estaciones, y en todas, a pocos metros de él, aparecía la misma silueta oscura. Pedro se quedó helado al verlas. ¿Lo sigue viendo?, preguntó el inspector en voz baja. Pedro tragó saliva sin saber qué responder. La verdad parecía cada vez más imposible de ocultar. «No lo conozco. No sé quién es», balbuceó finalmente. El inspector cerró la carpeta con un golpe seco. «Pues él sí lo conoce a usted», dijo con firmeza. Pedro apartó la mirada con el estómago encogido. El aire de la sala se volvió irrespirable. Cada palabra del inspector le sonaba como una condena. Por primera vez, Pedro sintió que estaba perdiendo la razón. La sombra no era solo una persecución. Era parte de él, creciendo más fuerte cada día. El inspector lo observaba en silencio, como si ya lo supiera. Pedro cerró los ojos, deseando despertar de aquella pesadilla. Pero al abrirlos, lo único que encontró fue la oscuridad esperándolo. Esa noche, Pedro fue trasladado a otro lugar más seguro. El inspector insistió en que allí estaría protegido. Era un edificio antiguo, con pasillos largos y olor a humedad. Lo llevaron hasta una habitación sin ventanas. Apenas una cama, un escritorio y una lámpara amarillenta lo acompañaban. El silencio era tan pesado que podía escuchar su propia respiración. Dejó la chaqueta en el suelo y se tumbó, mirando el techo. Cerró los ojos tratando de descansar, pero un murmullo suave comenzó a llenar la sala. Era como un susurro que se filtraba en sus oídos. Se levantó de golpe, mirando a su alrededor. No había nadie, pero el sonido seguía allí. Caminó hacia la puerta y apoyó el oído. El murmullo se transformó en risas apagadas. Pedro retrocedió, con el corazón acelerado. De pronto, la lámpara parpadeó y se apagó. Quedó sumido en una oscuridad absoluta. Sintió un roce helado en el cuello. Se giró bruscamente, pero no había nada. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Pedro gritó, pero su voz se ahogó en la penumbra. Entonces el susurro pronunció claramente su nombre: Pedro. El miedo lo paralizó por completo. Cayó de rodillas, sin fuerza para escapar, y comprendió que la sombra lo había encontrado otra vez. A la mañana siguiente, el inspector lo encontró exhausto en el suelo. Pedro apenas podía hablar, con la mirada perdida.
El inspector lo levantó y lo sentó en la cama. Le preguntó qué había ocurrido durante la noche. Pedro dudó en responder, temiendo que lo tomaran por loco. Finalmente susurró: «Estaba aquí, en la habitación». El inspector frunció el ceño como si esperara esa respuesta. Le mostró de nuevo las fotos de la carpeta. Esta vez señaló una imagen diferente. En ella, Pedro aparecía solo, sin ninguna figura cerca. «Mírela bien», dijo el inspector. Pedro parpadeó, confundido. Juraría que la sombra estaba allí, detrás de él, pero la foto lo negaba con frialdad absoluta. La duda comenzó a corroerle la mente. ¿Y si realmente todo era producto de su imaginación? El inspector lo observaba con atención, sin perder un detalle. Pedro respiró hondo, intentando mantener la calma. «No estoy loco», dijo al fin, con voz temblorosa. El inspector no respondió, solo cerró la carpeta lentamente. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Pedro sentía que cada segundo lo empujaba más hacia el abismo. La sombra era real para él, aunque nadie más pudiera verla. Y lo peor era que cada vez parecía más cerca de dominarlo, como si, tarde o temprano, terminara por convertirse en ella. Esa noche, Pedro decidió no dormir. Se sentó frente al escritorio con la lámpara encendida. Tenía un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón. Comenzó a escribir todo lo que recordaba de la sombra. Cada detalle, cada aparición, cada susurro. Sus manos temblaban, pero no se detenía. Sentía que si no lo escribía, se perdería en su memoria. El cuaderno se llenaba de frases incoherentes y dibujos oscuros. Garabateó una silueta negra con ojos vacíos. Y debajo escribió: «Siempre ha estado conmigo». Al terminar, cerró el cuaderno con brusquedad. El silencio de la habitación era sofocante. De repente escuchó el ruido de pasos en el pasillo. Se levantó despacio y abrió la puerta. No había nadie, solo la penumbra del corredor. Dio un paso afuera y sintió un frío inexplicable. El aire parecía cargado de electricidad. Volvió a la habitación, pero el cuaderno ya no estaba. Buscó desesperado entre las sábanas y el escritorio. Nada. Como si nunca hubiese existido. Su respiración se aceleró hasta volverse jadeos. La sombra le estaba robando sus pensamientos. Y pronto, lo sabía, intentaría robarle algo más. El control sobre su propia mente. Y quizás su identidad. El inspector entró de golpe en la habitación. Encontró a Pedro con las manos en la cabeza, desesperado. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó con tono seco. Pedro lo miró, al borde de las lágrimas. «El cuaderno... ¿alguien lo tomó?». El inspector lo observó en silencio. Luego miró el escritorio. No había rastro de ningún cuaderno. «Pedro, aquí no hay nada», dijo finalmente. Pedro apretó los puños con rabia. Estaba seguro de que no estaba imaginando aquello. «Me está quitando todo», susurró con voz rota. El inspector se acercó lentamente. «¿Quién?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Pedro levantó la vista con ojos enrojecidos. «La sombra», respondió con firmeza. El silencio cayó entre ellos como una losa. El inspector encendió un cigarrillo y lo miró fijamente. «Si es real, entonces tarde o temprano dejará pruebas», dijo. Pedro negó con la cabeza, convencido de lo contrario. «Nunca deja nada, solo cicatrices en el alma». El inspector suspiró, agotado por aquella tensión. Pero en el fondo, algo de miedo se reflejaba en sus ojos, porque empezaba a sospechar que Pedro podría estar diciendo la verdad. Y si lo estaba, ambos corrían un peligro que no podían comprender. Un peligro que ya estaba demasiado cerca. Esa madrugada, Pedro no pudo más y salió a la calle. Barcelona dormía bajo una lluvia fina que empapaba los adoquines. Caminó sin rumbo, como si alguien invisible lo guiara. Cada esquina le parecía familiar y extraña al mismo tiempo. El eco de sus pasos lo seguía como un susurro persistente. A lo lejos vio un callejón iluminado por una tenue luz amarilla. Sintió que debía entrar, aunque algo dentro de él gritaba que no lo hiciera. El olor a humedad y óxido lo envolvió de inmediato. En la pared había símbolos pintados, torcidos y oscuros. Eran los mismos dibujos que había garabateado en su cuaderno. Pedro retrocedió, horrorizado.
¿Cómo podían estar allí si él nunca había salido esa noche? Escuchó una risa apagada proveniente del fondo del callejón. Una figura alta se despegó lentamente de las sombras. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Pedro sintió que las piernas le temblaban. La figura avanzó sin emitir sonido alguno. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Pedro intentó gritar, pero su voz no salió. Quiso huir, pero estaba paralizado. La figura levantó un brazo delgado y alargado. En la pared apareció escrita una palabra con trazos negros. Perteneces. Pedro cayó de rodillas, derrotado por el miedo. Las luces de la calle parpadearon violentamente, y cuando se apagaron, la figura ya estaba frente a él. El inspector recibió una llamada urgente de la central. Alguien había visto a Pedro en un callejón, alterado y gritando. Condujo de inmediato bajo la lluvia, con el corazón latiendo fuerte. Llegó al lugar y encontró el callejón vacío. Solo había charcos de agua y paredes húmedas, pero en una de ellas, un mensaje escrito con pintura negra. No lo busques. El inspector encendió su linterna, examinando cada rincón. De pronto, escuchó un eco de pasos que no eran los suyos. Se giró rápido, apuntando con la luz. No había nadie, solo sombras alargadas por la farola. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre de Pedro resonaba en su mente una y otra vez. Sacó su arma, aunque sabía que las balas no servirían de nada. Un viento helado recorrió el callejón, apagando la farola. La oscuridad lo envolvió todo en un segundo. El inspector respiraba con dificultad, como si el aire faltara. Y entonces escuchó la voz de Pedro, lejana, como un lamento. «¡Ayúdame!». La voz venía de todas partes y de ninguna. El inspector gritó su nombre, desesperado, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Levantó de nuevo la linterna con manos temblorosas. En la pared, el mensaje había cambiado. «Ya es tarde». El inspector comprendió que Pedro estaba perdido en un lugar al que él no podía llegar. Pedro abrió los ojos y se encontró en una habitación que no reconocía. Las paredes eran de piedra húmeda, cubiertas de grietas. Una lámpara colgante oscilaba, proyectando sombras deformes. Se levantó con dificultad, sintiendo un dolor agudo en la cabeza. En la mesa frente a él había un espejo roto. Al mirarse, vio su rostro pálido, pero detrás del reflejo algo se movía. Era su propia silueta, pero con ojos oscuros y vacíos. «No eres tú», susurró la sombra desde el otro lado del vidrio. Pedro retrocedió, golpeando la silla con torpeza. La sombra sonrió, mostrando dientes que él no tenía. «Soy lo que siempre intentaste ocultar», dijo la voz. El corazón de Pedro latía con violencia. Quiso romper el espejo, pero sus manos temblaban demasiado. La sombra imitaba todos sus movimientos, aunque un segundo más tarde, como si supiera lo que él iba a hacer antes de que lo hiciera. Pedro cerró los ojos, esperando que todo desapareciera. Cuando los abrió, el espejo ya no estaba. En su lugar había una puerta entreabierta. Un aire frío se filtraba desde el otro lado. El silencio era tan espeso que parecía un grito contenido. Dio un paso hacia adelante, aunque cada fibra de su cuerpo se resistía. La puerta se abrió sola, chirriando lentamente. Del otro lado solo había oscuridad absoluta. La voz volvió a sonar, más fuerte, más cerca. «Bienvenido a tu verdadero hogar». Afuera el inspector aún buscaba sin descanso. Recorrió las calles de Barcelona como un fantasma errante. Nadie parecía haber visto a Pedro esa noche. La ciudad estaba extrañamente silenciosa, como si compartiera el mismo secreto. Pasó por la plaza principal, donde las farolas parpadeaban débilmente. Sus pasos resonaban como si la plaza estuviera hueca. De pronto, el sonido de un piano comenzó a escucharse. Una melodía lenta, melancólica, que helaba la sangre. Siguió el sonido hasta una casa antigua, con ventanas cerradas. El inspector empujó la puerta, que cedió con facilidad. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El piano seguía sonando en el piso superior. Subió las escaleras con cautela, la pistola en mano. Cada peldaño crujía bajo su peso. Al llegar, vio una sala amplia con el piano en el centro. Pero no había nadie tocándolo. Las teclas se movían solas, produciendo la melodía.
El inspector sintió que un sudor frío le recorría la frente. Miró alrededor y notó fotos antiguas colgadas en la pared. Todas mostraban a Pedro en diferentes etapas de su vida, pero en ninguna parecía consciente de la cámara. Era como si lo hubieran estado observando en secreto durante años. El inspector se acercó al piano, intentando detener la música. Cuando cerró la tapa, un último acorde retumbó en toda la casa, y en ese instante las luces se apagaron por completo. Pedro avanzó por el pasillo oscuro que se abría tras la puerta. Sus pasos resonaban como ecos en una caverna sin fin. El aire estaba impregnado de humedad y un leve olor a hierro. Podía escuchar un goteo constante, como agua cayendo desde el techo. De repente, una luz tenue apareció a lo lejos. Se acercó lentamente, con el corazón golpeando contra su pecho. La luz provenía de una lámpara sobre una mesa de madera. Encima de la mesa había un cuaderno abierto. Pedro lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran páginas llenas de frases escritas con su propia letra. «No confíes en lo que ves», decía una de ellas. «Tu sombra siempre irá un paso adelante», decía otra. El miedo lo paralizó al reconocer que nunca había escrito eso. Cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que alguien lo observaba. Una sombra se deslizó por la pared, demasiado rápido para ser humana. Pedro giró en todas direcciones, pero no vio a nadie. El silencio volvió a dominar el pasillo. Decidió seguir avanzando, con el cuaderno bajo el brazo. Cada paso lo llevaba más profundo en el laberinto subterráneo. El techo comenzó a estrecharse, obligándolo a agacharse. El goteo se intensificó hasta convertirse en un río invisible. La humedad empapaba su ropa, haciéndolo tiritar. De repente, escuchó su propio nombre susurrado. La voz era idéntica a la suya. «Pedro, ¿por qué sigues huyendo?» El inspector, en la oscuridad de la casa, encendió su linterna. El haz de luz iluminó brevemente las fotos de Pedro en la pared. Cada vez que pasaba la linterna, las expresiones de las fotos parecían cambiar. Sonrisas que no habían estado ahí antes aparecían en los rostros. El inspector sintió que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. Decidió bajar las escaleras, pero la puerta de entrada estaba cerrada. Golpeó con fuerza, pero no cedía. La melodía del piano volvió a sonar, más fuerte y más rápida. Subió nuevamente, intentando descubrir el origen. Al llegar, el piano estaba abierto de nuevo. Esta vez, sobre las teclas había una carta doblada. La tomó con cuidado, notando que el papel estaba húmedo. Al abrirla, leyó un mensaje escrito con sangre. «Él ya no es el mismo. No lo sigas». El inspector tragó saliva, incapaz de apartar la vista del papel. Un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. La linterna iluminó a un hombre de pie en la esquina. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca. El hombre no se movía, solo lo observaba en silencio. El inspector levantó el arma, apuntando con manos temblorosas. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, aunque sentía miedo. El hombre enmascarado inclinó la cabeza lentamente. De la máscara comenzó a brotar un hilo de sangre, y cuando dio un paso adelante, la casa entera vibró como un terremoto. El inspector apenas pudo mantener el equilibrio mientras la sombra se acercaba. Pedro se encontró en una sala iluminada solo por velas. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Sobre una mesa había varios objetos antiguos y polvorientos. Entre ellos, un reloj de bolsillo abierto marcaba la hora exacta de su llegada. Pedro lo tomó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Cada tic-tac resonaba con un eco extraño, casi como un latido humano. Miró alrededor y vio símbolos grabados en la pared, similares a los de su cuaderno. Intentó descifrarlos, pero parecían cambiar cuando los observaba. Un susurro suave llenó la sala. «Bienvenido de nuevo». Pedro giró rápidamente, pero no había nadie. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe detrás de él. Se acercó al reloj y lo sostuvo frente a su rostro. Sintió que algo lo empujaba desde dentro, como si quisiera abrirse solo. De pronto, la manecilla del reloj comenzó a girar hacia atrás. El aire se volvió más frío y pesado. Pedro notó que sus propios movimientos se retrasaban. Era como si el tiempo mismo estuviera en su contra.
Trató de gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La sombra apareció frente a él, imponente y silenciosa. Sus ojos eran pozos oscuros sin fin. Pedro retrocedió, tropezando con los objetos antiguos en la mesa. «No puedes escapar», susurró la sombra, acercándose lentamente. Cada paso resonaba como un golpe en su mente. Pedro sintió que la realidad se distorsionaba a su alrededor y comprendió que estaba atrapado en un juego que nunca había pedido. Afuera, el inspector no encontraba ninguna salida. La casa parecía un laberinto que cambiaba constantemente. Cada puerta que abría lo llevaba de nuevo al mismo pasillo. La música del piano seguía sonando, pero ahora se mezclaba con risas lejanas. Intentó llamar a Pedro, pero su voz se perdía entre las paredes. Cada vez que gritaba, escuchaba su propio eco burlándose de él. Caminó hacia una escalera que nunca había visto antes. Subió con cautela, temiendo lo que podría encontrar arriba. En el piso superior, una ventana dejaba pasar un rayo de luna. Bajo esa luz, vio huellas que no pertenecían a ningún ser humano. Las huellas avanzaban y retrocedían al mismo tiempo. El inspector las siguió hasta una puerta cerrada con candado. Al tocarla, sintió un frío intenso que penetraba en sus huesos. De repente la puerta se abrió sola con un chirrido escalofriante. Dentro, la habitación estaba vacía excepto por un espejo gigante. En el reflejo, vio a Pedro atrapado dentro de la cristalina superficie. Sus ojos estaban llenos de terror y suplicaban ayuda. La sombra de Pedro se movía detrás del vidrio, burlándose de ambos. El inspector intentó romper el espejo, pero sus manos pasaban a través del cristal como si fuera agua. La melodía del piano alcanzó un tono ensordecedor. Pedro levantó la mano, señalando hacia el fondo de la habitación. «Corre, antes de que sea demasiado tarde», gritó con esfuerzo. La sombra emitió un rugido silencioso que sacudió todo el edificio. El inspector retrocedió, aterrorizado y confundido, y comprendió que lo que enfrentaban no era humano ni explicable. Pedro avanzó por un corredor cada vez más estrecho y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, con grietas profundas. Cada paso que daba reverberaba como un latido siniestro. Sentía que la sombra lo seguía, siempre un paso atrás. De repente, el suelo cedió ligeramente bajo su peso. Casi cae, pero logró sostenerse del borde de la pared. Respiraba con dificultad. El miedo casi lo paralizaba. Escuchó un susurro que parecía venir de todas direcciones. «Nunca escaparás», decía la voz, imitando la suya. Pedro continuó avanzando, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía detenerse. Encontró una puerta de hierro con símbolos grabados en relieve. Al tocarla, un frío intenso recorrió sus manos. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala circular. En el centro había un pedestal con un objeto brillante. Pedro se acercó y vio un pequeño reloj de arena que goteaba un líquido negro. Cada gota hacía que el aire se volviera más denso y pesado. Sintió que el tiempo mismo se detenía a su alrededor. La sombra apareció detrás del pedestal, imponente y silenciosa. Sus ojos oscuros brillaban con malicia. Pedro dio un paso atrás, temblando. «Si tomas eso, cambiará todo», dijo la voz de la sombra. Pedro miró el reloj de arena, tentado y asustado a la vez. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a un destino desconocido. La sombra extendió su mano hacia él. Y en ese instante, Pedro comprendió que no había vuelta atrás. Afuera, el inspector sentía que la casa estaba viva. Cada puerta que abría y cerraba producía un eco que parecía latir. Las fotos de Pedro en la pared ahora lo miraban con reproche. Un aire frío recorría los pasillos, haciendo que se erizaran sus vellos. Intentó comunicarse con Pedro, pero no hubo respuesta. La melodía del piano ahora se mezclaba con voces distorsionadas. Caminó hacia la sala principal, donde había visto el espejo antes. Allí, las velas habían comenzado a arder sin fuego visible. En el reflejo, vio a Pedro atrapado en un espacio que no existía. La sombra lo rodeaba, implacable y silenciosa. Pedro intentaba moverse, pero parecía pegado al aire mismo. El inspector levantó la linterna y el haz iluminó algo brillante a sus pies. Era un fragmento del reloj de arena que Pedro había tocado. Lo tomó, esperando que de alguna manera lo guiara hasta él.
La sombra emitió un rugido silencioso, haciendo vibrar la habitación. El inspector sintió que algo invisible lo empujaba hacia atrás. Pedro levantó la mano, suplicando que lo ayudara. Con determinación, el inspector rompió un espejo cercano con un golpe fuerte. Un portal de luz apareció, revelando un pasillo hacia el interior. Pedro avanzó con cuidado, siguiendo el camino de luz. La sombra chilló, como si el mundo entero se contrajera a su alrededor. Cada paso los acercaba más a la libertad. La melodía del piano se desvaneció lentamente. Finalmente, llegaron a una puerta que daba al exterior. Al cruzarla, Pedro y el inspector respiraron aire fresco por primera vez en horas. Pedro y el inspector salieron a un patio iluminado por la luna. Todo estaba tranquilo, como si la casa nunca hubiera existido. El viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Pedro respiró profundamente, sintiendo que el aire llenaba sus pulmones. Sus manos temblaban, todavía afectadas por el miedo. Miró hacia atrás, pero no había rastro de la casa ni de la sombra. ¿Fue real todo esto?, preguntó Pedro con voz temblorosa. El inspector lo miró fijamente, incapaz de dar una respuesta. Solo podía sentir que algo cambió dentro de Pedro. La ciudad de Barcelona parecía diferente ahora, más silenciosa y pesada. Pedro comenzó a caminar hacia las calles vacías, intentando recuperar la calma. Cada paso era un recordatorio de la experiencia que acababan de vivir. «Nunca olvidaré esto», dijo, con un suspiro profundo. El inspector asintió, compartiendo el peso de la experiencia. A lo lejos se escuchaba el murmullo de la ciudad nocturna. Pedro se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. La sombra, aunque ausente, aún parecía perseguir sus pensamientos. «Tenemos que encontrar respuestas», dijo el inspector en voz baja. Pedro asintió, decidido a enfrentarse a lo desconocido. Las calles vacías parecían abrirse ante ellos como un laberinto. Cada rincón ocultaba secretos que aún debían descubrir. La luna iluminaba sus rostros, revelando determinación y miedo a la vez. Pedro comprendió que no todo estaba terminado. Algo más grande los esperaba, fuera de la vista. Y ambos lo sabían. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras caminaban, Pedro recordó cada detalle de la casa. Cada sombra, cada sonido, cada palabra que escuchó. La sensación de ser observado nunca lo abandonó del todo. El inspector, a su lado, también parecía sumido en sus propios pensamientos. «No puedo sacarme esa sensación de encima», murmuró Pedro. «Lo sé», respondió el inspector. «Algo nos sigue, incluso ahora». Cruzaron una plaza desierta, iluminada por farolas parpadeantes. El viento arrastraba papeles y hojas secas a su alrededor. Pedro sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Se detuvo frente a una fuente antigua, observando el agua que reflejaba la luna. «Esto no ha terminado», dijo, más para sí mismo que para el inspector. «No», contestó el inspector. «Y debemos estar preparados». Un gato negro cruzó su camino, desapareciendo en la oscuridad. Pedro sonrió débilmente, como buscando una señal de normalidad, pero el aire seguía pesado, como si aún guardara secretos. Continuaron caminando hacia la avenida principal. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, inquietante. Pedro sintió que la ciudad misma los observaba. «Tenemos que seguir adelante», dijo con firmeza. «Sí», asintió el inspector. Y no mirar atrás. Los primeros rayos de la madrugada comenzaron a iluminar el horizonte. La oscuridad de la noche retrocedía lentamente. Pedro respiró profundo, sintiendo que sobrevivieron a algo terrible. Pero sabía que la sombra aún estaba allí, esperando. Y mientras caminaban, comprendieron que su historia apenas comenzaba. Pedro se detuvo frente a un callejón que parecía más oscuro que el resto de la ciudad. Un olor a humedad y tierra mojada llenaba el aire. «¿Crees que esto es una trampa?», preguntó el inspector nervioso. Pedro negó con la cabeza, pero sus instintos le advertían lo contrario. Avanzaron con cautela, cada paso resonando en las paredes estrechas. El silencio era tan intenso que podían escuchar su propia respiración. De repente, un murmullo suave surgió detrás de ellos. «Pedro», susurró la voz, conocida y aterradora. Se giraron rápidamente, pero no había nadie visible. Las sombras se alargaban
y se movían de manera antinatural. Pedro sintió que la temperatura descendía abruptamente. Cada pelo de su cuerpo se erizó. «Esto no termina», dijo, reconociendo la verdad de sus palabras. Una luz tenue apareció al final del callejón. Se acercaron lentamente, temiendo lo que podrían encontrar. Allí, sobre el suelo, un reloj de arena derramaba líquido negro. Pedro lo reconoció inmediatamente como el objeto de la sala de las sombras. La sombra emergió de la oscuridad, más grande y amenazante que antes. «Es tu elección», susurró, su voz resonando en el callejón. Pedro tomó aire y dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentarla. El inspector se mantuvo firme a su lado, listo para intervenir. El líquido negro del reloj comenzó a subir, formando figuras inquietantes. Pedro sintió que la realidad se doblaba a su alrededor. La sombra avanzó lentamente, como si disfrutara del miedo que provocaba. Y en ese instante, Pedro comprendió que debía actuar sin dudar. Pedro extendió la mano hacia el reloj de arena, decidido a detener el flujo. Cada gota que tocaba lo hacía temblar, pero no se detuvo. La sombra gritó en un silencio ensordecedor, llenando el callejón de tensión. «No puedes cambiar lo que eres», dijo la voz, profunda y perturbadora. Pedro giró el reloj de arena y el líquido negro comenzó a retroceder. Las figuras inquietantes se desvanecieron lentamente en el aire. La sombra retrocedió, perdiendo fuerza y tamaño. Pedro sintió una libertad momentánea, como si el peso del mundo se aliviara. El inspector se acercó, observando con cautela la escena. «Lo lograste», dijo con alivio, aunque aún inquieto. La sombra lanzó un último rugido antes de desaparecer en la oscuridad. El callejón volvió a la normalidad, como si nunca hubiera estado allí. Pedro dejó caer el reloj de arena, respirando con dificultad. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero vivo. «Esto no ha terminado», murmuró Pedro, reconociendo que algo cambió dentro de él. Caminó hacia la salida del callejón, decidido a recuperar su vida. El inspector lo siguió, compartiendo un silencio lleno de comprensión. Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad. La sensación de peligro se desvanecía, aunque no por completo. Pedro miró hacia atrás una última vez, asegurándose de que la sombra realmente se había ido. «Adelante», dijo el inspector. «Vamos a casa». Pedro asintió, consciente de que el camino de regreso sería solo el comienzo de algo más grande. La ciudad de Barcelona despertaba lentamente, ajena a la lucha que había presenciado. Pedro respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Y mientras avanzaban, supieron que el final de esa noche sería solo un capítulo más en su historia. Pedro y el inspector caminaron por calles más amplias, dejando atrás el callejón. La ciudad comenzaba a llenarse de vida, con el tráfico y los primeros transeúntes. Sin embargo, un silencio extraño seguía rodeándolos en su interior. Pedro sentía que algo dentro de él aún no estaba en paz. Cada paso parecía recordarle la sombra y los secretos del reloj de arena. «Tenemos que descubrir la verdad», dijo Pedro, con determinación renovada. El inspector asintió, sabiendo que no podían ignorar lo que sucedió. Decidieron dirigirse a un antiguo edificio donde Pedro había sentido otra presencia. La fachada estaba cubierta de grafiti y enredaderas. La puerta principal estaba entreabierta, como si los esperara. Entraron con cautela, cada sonido amplificado por los pasillos vacíos. La luz del amanecer entraba débilmente por las ventanas polvorientas. Pedro recordó cada detalle de la sombra, cada palabra que había escuchado. «Esto no fue casualidad», murmuró. «Alguien nos guió hasta aquí». El inspector observó los objetos antiguos esparcidos en el piso. Entre ellos, un pequeño fragmento del reloj de arena brillaba tenuemente. Pedro lo recogió, sintiendo que el pasado y el presente se conectaban. Un susurro suave llenó la habitación. «El final está cerca». Ambos se miraron, conscientes de que la última confrontación había llegado. Pedro respiró hondo, preparándose para enfrentar lo que fuese necesario. La sombra apareció, esta vez más débil pero con ojos llenos de rencor. Pedro levantó el reloj de arena, decidido a cerrar el ciclo. «Esto termina ahora», dijo con firmeza, enfrentando al ente.
La sombra chilló, emitiendo un sonido que resonó en todo el edificio, y en ese momento, Pedro sintió que el tiempo mismo se estabilizaba a su alrededor. La sombra desapareció en un destello de luz negra, dejando la habitación en silencio. Pedro dejó caer el reloj de arena, observando cómo las partículas se desvanecían. El aire volvió a ser normal, sin frío ni presión extraña. El inspector suspiró aliviado, apoyándose contra la pared. «Lo logramos», dijo con una sonrisa débil. Pedro caminó hacia la ventana, observando la ciudad que despertaba bajo el sol. «Nunca olvidaré esta experiencia», murmuró con los ojos brillantes. Cada calle, cada sombra, cada susurro quedaba grabado en su memoria. Sin embargo, sentía que había aprendido algo vital sobre sí mismo. La sombra ya no lo perseguía. Había enfrentado su miedo y sobrevivido. «Es hora de seguir adelante», dijo, girándose hacia el inspector. Ambos caminaron hacia la salida del edificio, conscientes de que su vínculo había cambiado. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, marcando un nuevo comienzo. Pedro sonrió por primera vez en horas, sintiendo alivio y libertad. El inspector lo acompañó en silencio, respetando el momento. Cada paso los alejaba del pasado oscuro, acercándolos a un futuro incierto, pero esperanzador. La ciudad de Barcelona brillaba bajo los primeros rayos de luz. Pedro comprendió que la oscuridad siempre existiría, pero ya no lo controlaría. La experiencia lo había transformado, fortalecido y abierto los ojos a realidades desconocidas. Mientras se alejaban, la ciudad parecía susurrar historias aún por descubrir. Pedro y el inspector se miraron, sabiendo que habían enfrentado lo imposible. Un nuevo día comenzaba, y con él la oportunidad de escribir su propio destino. Cada sombra en la ciudad era ahora un recordatorio de su valentía. Y aunque el misterio nunca desapareció por completo, Pedro estaba listo para vivir. Con un último vistazo a la ciudad, ambos caminaron hacia el amanecer, dejando atrás el eco de las sombras. Pedro Alonso caminaba por las calles desiertas de Barcelona, sintiendo el frío de la noche. La ciudad parecía diferente después de tanto tiempo, enfrentando sombras y misterios. Cada esquina podía ocultar secretos que él debía descubrir. «No podemos bajar la guardia», murmuró, recordando la experiencia anterior. El inspector lo acompañaba, atento a cada movimiento. Un ruido metálico resonó desde un callejón cercano. Pedro se detuvo y observó las sombras moverse de forma extraña. «Eso no es normal», dijo, con el ceño fruncido. Avanzaron lentamente, preparados para cualquier sorpresa. El viento movía los papeles y carteles, creando figuras inquietantes en la pared. Pedro recordó el reloj de arena que tantas veces lo había guiado. «Cada segundo cuenta», susurró, ajustando su paso. El inspector asintió, compartiendo la tensión del momento. Al fondo, una luz tenue iluminaba un antiguo edificio abandonado. Pedro sintió que debía acercarse, aunque el peligro fuera evidente. Cada paso hacía que su corazón latiera con fuerza. La sombra que los había seguido antes parecía observarlos nuevamente. «Tenemos que enfrentarlo», dijo con decisión. El inspector lo miró, comprendiendo la gravedad de la situación. Entraron en el edificio y el aire denso los envolvió. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que brillaban con una luz negra. Pedro reconoció inmediatamente el patrón del reloj de arena. «Esto nos llevará al origen», dijo con firmeza. Avanzaron por un pasillo oscuro, guiados solo por la intuición de Pedro. Finalmente llegaron a una sala donde la sombra aguardaba, más imponente que nunca. La sombra los miraba fijamente, moviéndose lentamente por la habitación. Pedro levantó el reloj de arena, listo para enfrentarlo. Cada símbolo en la pared parecía reaccionar a su presencia. «Debemos ser cautelosos», advirtió el inspector. Pedro asintió, manteniendo la calma. La sombra emitió un sonido que llenó toda la sala, como un lamento profundo. «Esto es más fuerte de lo que imaginé», murmuró Pedro. Pero no podía retroceder ahora. Cada paso que daba era un acto de valentía. La luz del reloj de arena comenzó a reflejarse en el suelo. La sombra se movió hacia él, lenta pero con intención de atacar. Pedro giró el reloj y una corriente de energía llenó la habitación. «Ahora o nunca», dijo, concentrado.
La sombra chilló y se retorció en un remolino de oscuridad. Pedro sintió que todo su pasado de miedo y valentía convergía en ese momento. El inspector observaba, preparado para intervenir. Un brillo intenso cubrió la sala, cegando temporalmente a ambos. Cuando la luz disminuyó, la sombra se había reducido a una figura pequeña y débil. Pedro avanzó y enfrentó a la sombra con determinación. «No tienes poder sobre mí», dijo firmemente. La figura se disolvió lentamente en polvo negro. Pedro respiró profundo, sintiendo el alivio temporal. «Es solo el comienzo», susurró, mirando los restos de la sombra. El inspector asintió, reconociendo que aún quedaba algo por resolver. Salieron de la habitación, preparados para la última confrontación. Afuera, la bruma cubría la ciudad como un velo misterioso. Pedro sentía que cada paso hacia el centro de Barcelona aumentaba la tensión. La sombra había dejado rastros que solo él podía seguir. «Debemos encontrar el núcleo de todo esto», dijo, señalando un antiguo reloj público. El inspector lo siguió, atento a cualquier señal. La ciudad estaba silenciosa, casi expectante de lo que sucedería. Cada calle parecía estar diseñada para confundirlos. Pedro recordó las lecciones aprendidas de las sombras anteriores. «Mantén los ojos abiertos», dijo, observando cada rincón. De repente, un reflejo negro cruzó frente a ellos. Pedro lo persiguió, sintiendo que la confrontación final estaba cerca. El reloj de arena en su mano comenzó a brillar intensamente. «Estamos llegando al punto crítico», comentó el inspector. Una corriente de viento los rodeó, elevando hojas y polvo. Pedro se detuvo frente al reloj público, que ahora brillaba con una luz extraña. «Este es el origen», susurró, reconociendo el poder de la sombra. La figura oscura apareció de nuevo, más amenazante que nunca. Pedro respiró hondo, recordando que la valentía lo había traído hasta aquí. «No más miedo», dijo, avanzando hacia la sombra. La sombra chilló, rodeando a Pedro con oscuridad pura. El reloj de arena emitió un sonido agudo que llenó la plaza. Cada símbolo del suelo comenzó a brillar, iluminando la noche. Pedro levantó el reloj y giró la arena una vez más. La sombra comenzó a gritar y a perder forma, debilitándose rápidamente. Finalmente, desapareció por completo, dejando la plaza en calma absoluta. La plaza estaba vacía, bañada por la luz de la luna y la claridad del reloj público. Pedro respiró profundo, sintiendo que el peligro había terminado. «Hemos logrado lo imposible», dijo el inspector con alivio en la voz. Pedro miró la ciudad, contemplando la calma que ahora reinaba. «Cada sombra nos enseñó algo», murmuró. «Y ahora estamos libres». El inspector asintió, comprendiendo la importancia del momento. Caminando juntos, sintieron la paz que tantas noches de tensión les había negado. Las calles parecían más acogedoras, llenas de vida y movimiento. «Barcelona nos observó todo el tiempo», dijo Pedro, «y nos permitió sobrevivir». El inspector sonrió, orgulloso de su compañero. «Ahora podemos cerrar este capítulo», comentó mientras caminaban por la avenida. Pedro observó cada edificio, cada sombra que antes lo inquietaba. «Nada podrá arrebatarnos lo que hemos vivido», dijo con firmeza. Cada paso los acercaba a su apartamento, donde la paz los esperaba. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, llevando consigo la sensación de triunfo. «Hemos aprendido a enfrentar lo imposible», comentó Pedro. El inspector asintió, recordando la valentía que habían demostrado. Las luces de la ciudad reflejaban la calma, contrastando con la oscuridad pasada. «Esto marca un nuevo comienzo», susurró Pedro mirando al horizonte. Cada sombra que antes los acechaba ahora era inofensiva. «Hoy hemos vencido», dijo el inspector, «y eso es suficiente». Pedro respiró profundo, agradecido por la experiencia y la lección aprendida. «La oscuridad siempre existirá, pero nosotros siempre podremos enfrentarla», murmuró. La ciudad parecía abrazarlos, consciente de que la paz había regresado. Y con esa certeza, ambos caminaron hacia su hogar, dejando atrás el eco de las sombras. Pedro cerró la puerta de su apartamento, sintiendo el fin de una larga odisea. Cada símbolo, cada sombra, cada momento de miedo había quedado atrás. «Hemos terminado», dijo con una sonrisa de alivio y satisfacción.
El inspector se acomodó en la silla, compartiendo la sensación de paz. Nunca olvidaré lo que enfrentamos, comentó, recordando cada instante. Pedro asintió, consciente de que todo había cambiado para siempre. La ciudad de Barcelona brillaba afuera, llena de vida y tranquilidad. Ahora podemos vivir sin miedo, murmuró, dejando que la calma lo envolviera. Cada calle, cada plaza, cada sombra parecía inofensiva. Pedro miró el reloj de arena, ahora vacío y sin poder, como símbolo de la victoria. Esto marca un nuevo comienzo, dijo, decidido a seguir adelante. El inspector sonrió, satisfecho con la conclusión de su aventura. Hemos aprendido a enfrentar lo desconocido, comentó, mirando a Pedro. Pedro respiró profundo, sintiendo que la valentía lo había transformado. Hoy hemos ganado, afirmó con firmeza. La ciudad seguía su ritmo, ajena a la historia que acababan de cerrar. Cada sombra, cada recuerdo, cada miedo había sido enfrentado y superado. Barcelona nos enseñó mucho, dijo Pedro, y sobrevivimos. El inspector asintió, compartiendo la sensación de logro. Nada podrá arrebatarnos lo que hemos vivido, comentó. Pedro miró el horizonte, consciente de que un nuevo capítulo comenzaba. Cada paso que daban ahora estaba lleno de confianza y determinación. Este es el fin de nuestra historia con las sombras, susurró Pedro. La ciudad respiraba paz, iluminando la noche con esperanza. Y mientras la luna brillaba sobre Barcelona, Pedro y el inspector cerraron este capítulo para siempre, dejando atrás el eco de las sombras.